Bien, muy buenos días. Este panel, el primer panel, políticas públicas para el transporte fluvio-marítimo argentino, lo vamos a tener a licenciado Juan Mangiamelli, representando como asesor de la Secretaría de Transporte de la Nación, y al licenciado Juan Chimento, director nacional de puertos, para hablar concretamente del sector público, desde dos ópticas estatales, representando al gobierno nacional, sobre políticas públicas para el desarrollo nacional. Y finalizado, vamos a invitar al subsecretario de Puertos y Vías Navegables, el ingeniero Tetamanti, para que también dé su visión sobre este aspecto. Así que en primer término le damos la palabra al licenciado Juan Mangiamelli. Bueno, buenos días. Un orgullo de estar acá. Yo hace 10 años estuve en el primer encuentro de transporte fluvial ayudando al presidente del Instituto de Desarrollo Regional. Les vengo a contar un poco qué estamos haciendo en la Secretaría de Transporte. Estamos básicamente primero cambiando un poco la visión que hay del transporte, incorporando la logística como eslabón fundamental de la cadena de valor, porque creemos que la definición es un factor clave para lo que es la organización territorial, la matriz productiva y básicamente la competitividad regional. No se puede pensar en el transporte como un ámbito cerrado, sino básicamente es una parte, un eslabón de las cadenas de valor, hoy tan desarrolladas globalmente como también domésticas. Fundamentalmente también involucrando al sector privado en esto. Y bueno, la logística cumple un valor estratégico en las cadenas de valor, como decía, y la necesidad que tenemos es de hacer un desarrollo sobre la demanda de carga, ver la logística a partir de la carga, de la demanda de carga. El Estado siempre ha atado la visión tradicional, ¿sí?, sobre la planificación de la infraestructura de transporte, ha sido la obra, un listado de obras. Nosotros estamos tratando de armar la política pública a partir de un sistema de prioridades. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos información de dónde está la carga, cuáles son las necesidades y cuáles son las herramientas de las soluciones logísticas que tenemos. O sea, este sistema de prioridades básicamente es información que el Estado en los últimos tiempos ha tenido poca y no ha sabido desarrollarla. Estamos eso de la gestión de Alejandro Ramos y Florencio Randazzo. Entonces se creó un Observatorio Nacional de Transporte que tiene algunas herramientas como la matriz de origen y destino en Argentina, buscando con un documento electrónico de carga. Hay que pensar que en Argentina a veces la desarticulación entre mismo lo público, o sea, sobre por ejemplo lo que es AFIP, lo que son distintos ministerios, no tenemos la información necesaria para definir las políticas públicas. En esto hemos trabajado. El diagnóstico del transporte en general, todo el mundo lo sabe cuál es. Es la participación alta del automotor y la gran incidencia en costos en todo lo que es el transporte, la logística, y esto implica altos costos en la producción y en la competitividad. Entonces, si tenemos un 90 y pico % de participación del ferrocarril, está claro, de participación del automotor, está claro cuáles son los objetivos, que es el aumento de la participación, ¿sí?, del ferrocarril y del modo fluvial. Ahora, la pregunta es cómo llegamos. Una herramienta clave es definir los productos. A partir de los 80, el ferrocarril cambia su matriz y deja de llevar todo. Si bien en el mundo la participación ha caído, básicamente en productos como el mineral, granos, básicamente commodities, ha aumentado la participación. Nosotros entonces empezamos a identificar productos, acá en granos y derivados, ¿sí?, que Argentina es altamente competitivo, pero lo que es logística tiene algunos cuellos de botella. Entonces, en esta visión integral, en este sistema integral de logística, es fundamental articular entre los diferentes estamentos, primero del gobierno, el Estado. Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Minería y demás delegaciones para armar un mapa de demanda de carga, que Argentina lo tiene, lo estima,
pero nunca realmente lo define, y define con los productos y el territorio. Básicamente, cada modo de transporte por distancia y por producto se va definiendo así solo. Bueno, entonces, con agricultura hemos hecho esto, un mapa de producción granaria. Acá pueden ver que va de 0 a 500.000, lo que es más gris, hasta llegar a un rojo intenso, que hay departamentos en Argentina que tienen 5 millones de producción de granos. A partir de esto contrastamos la red ferroviaria, ¿sí? Algunos clústeres productivos, como puede ser la georreferencia que hicimos de los ingenios, los 15 ingenios que hay en Tucumán y los otros 5 en Salta y Jujuy. ¿Qué nos dice esto? Esto nos va a marcar la distancia y cuál es la oferta, ¿sí?, de transporte que tenemos para llevar esto. No se ve acá en el mapa, pero hay un anillo que hicimos en lo que es las terminales portuarias de 200 kilómetros, 250 kilómetros, a donde no sería competitivo el ferrocarril. Entonces empezamos a identificar con los puntos verdes algunos centros de acopio, centros de transferencia de carga, donde necesitamos esa estrategia, porque si no nos quedamos en la política general. Esto puede ser muy lindo, pero después es involucrar a los actores necesarios para concentrar la carga. Y según el origen o destino que tenga esta, empezar a dar soluciones logísticas a partir del Estado, pero también claramente cambiando el modelo de negocio que tienen los operadores logísticos. No puede el Estado hacerse cargo de toda esta logística. Sí necesitamos operadores logísticos que tomen el negocio, que lo vean como un buen negocio y empiecen a ejercer. Entonces, como decía, la visión integral. Veo acá terminales portuarias, pero que son centros de transferencia de carga. Entonces el ferrocarril, básicamente, a partir de cuando junta la carga, necesita llevarla a otro lado. Y necesita ¿cuál es la lógica del ferrocarril? La rotación. Su ganancia es a través de la rotación de vagones, de locomotoras, de que esa capital que tiene de trabajo le saque el mayor rédito posible. Entonces, la alianza estratégica con el transporte fluvial es básica y fundamental para aumentar la rotación. Necesitamos darle otra visión a las terminales portuarias, no solo desde el agua, sino desde la tierra, de qué eficiencia tienen. No lo puse acá porque todavía lo estamos trabajando, pero hay que pensar que hay terminales portuarias que tienen la capacidad de descargar un tren entre 5 y 6 horas y entregarlo al concesionario en 8 o 10 horas. Y hay terminales portuarias que devuelven en 2 días y medio el ferrocarril. Esos tiempos muertos es lo que genera que el costo, el camión pueda tener una gran competencia con el ferrocarril. Después hay que pensar que este relevamiento que estamos haciendo en las terminales portuarias a partir de su capacidad de recepción no solo es a nivel de carga y descarga, también es a nivel de aceptación. Hay terminales portuarias que solamente reciben una formación diaria, entonces le hace muy difícil a los operadores ferroviarios, a los operadores logísticos, vender un servicio, ¿sí?, en el cual tienen que hasta coordinar el día. Acá está el área metropolitana de Rosario, de Zárate y de Bahía Blanca, con las referencias. Entonces, a partir de la demanda de carga, voy a pasar un poquito, estos son la oferta ferroviaria, pero acá, a una matriz de origen y destino. ¿Qué se hace? Se hace a partir de, se empieza a hacer, el ideal sería hacerlo a partir también del automotor, que es más complejo, porque nada más un documento electrónico de carga nos permitiría ver por la gran atomicidad que tiene. Con las concesiones estamos trabajando para que den. Esto antes, la información que teníamos era un poco más dispersa, era de Tucumán a San Lorenzo, y nadie decía cuánto. Bueno, estamos trabajando para que cada terminal portuaria y para cada concesionaria defina dónde va. Entonces ahí el Estado puede empezar a trabajar puntualmente con una solución logística, que seguramente muchas veces será una planificación y una inversión en infraestructura, pero muchas veces es otra solución que le tiene que dar, ¿sí? Y ahora vamos a explicar un caso particular. Pero básicamente, acá presento a NSA. A Ferroexpreso Pampeano, su matriz, ellos llevan el 100%
el 98% es granos y subproductos, ¿sí? Más o menos aproximadamente el 30% va al sur de Rosario, ¿sí? Algo en San Nicolás descarga, y el 70% lleva la carga a Bahía Blanca. Por ejemplo, hay otro ejemplo claro de soluciones logísticas que es Ferroexpreso Pampeano, por su ubicación de la red, tiene problemas para ir a las terminales portuarias, ¿sí? A falta de un plan circunvalar, a las terminales portuarias del norte de Rosario. Hoy en día una formación tarda entre 2 y 3 días simplemente de Alvear hasta San Lorenzo. Entonces, casi es el 40% del viaje desde el origen de la carga. Bueno, son estas soluciones que tenemos que encontrar con los actores y el Estado tratando de articular y regular esta situación. Después está Ferrosur, que trabaja desde Zapala hasta el sur, hasta Dock Sud, el puerto de Buenos Aires. Y acá quiero dar un ejemplo también para que se entienda esta importancia de la logística como eslabón de la cadena productiva, ¿sí? De la cadena de valor. Se está desarrollando contratos con YPF por el Fraxan que se trae de afuera y se necesita la mayor articulación del Estado y de los actores para ver. ¿Por qué digo esto? Porque hay un ejemplo claro. Si el Fraxan se baja en Terminal Puerto Nuevo, en Buenos Aires, y va en camión, tiene un costo entre 26.000 y 30.000 pesos ese camión. ¿Y cuál sería el costo? Si uno calcula simplemente pensar en el transporte, puede ser. YPF seguramente lo puede pagar. La idea es que eso va a ir al costo del pozo. En cambio, si iríamos a Bahía Blanca, ¿sí? Trabajamos en Bahía Blanca, que es muy complicado porque son generalmente terminales de Expo y no de Impo, y haríamos los 600 kilómetros en tren, el costo sería de 6.000 pesos, las 30 toneladas. O sea, cambia bastante, sustancialmente. Bueno, el desarrollo, una cosa más, quería mostrar, estas son los operadores hoy ferroviarios que estamos trabajando. Sí, voy redondeando. Bueno, una cosa más quiero presentar. Estas son las toneladas transportadas por el ferrocarril de carga. Vemos que en los últimos años hay una falta de participación, de aumento. ¿Cómo intentamos? Sabiendo que, en verdad, la producción granaria, ¿sí? Hablando de nuestro producto estrella, ha crecido mucho. Bueno, las herramientas que se han sometido es básicamente encontrar y hacer participar a los actores. Bueno, el ahorro de combustible. No. Un caso. Como los granos tenemos el azúcar. El azúcar, ¿sí? En Argentina se producen casi 2 millones de toneladas de azúcar. Solamente se llevaron, ¿sí? En NSA llevó 30.000 toneladas. Y uno diría, bueno, hay realmente una falta de competitividad, siempre teniendo en cuenta que en kilómetro promedio es más de 1.000 kilómetros el promedio que recorre el azúcar para ser exportada o para ser consumida. Básicamente es un producto que se consume mucho, ¿sí? Solamente el 15% se exporta. Son 70.000 camiones que vienen del norte a las grandes urbes para desarrollarse, para consumirse y para la producción. ¿Cuál es esto? ¿Cómo detectamos este problema? Uno piensa intereses, problemas realmente de los actores que no se ponen de acuerdo. Bueno, fácilmente es que en Tucumán, analizando la demanda, vemos que hay una estación de 1890, que un tren se tarda en 3 días cargar. Tiempo que el camión fue y volvió a los centros urbanos. Entonces estamos planificando, juntamos con los centros azucareros, con el concesionario, ¿sí? Pensar que el concesionario es propiedad del Estado. Hay que pensar siempre que si bien es una empresa privada que tiene que tener su visión claramente de negocio, está usufructuando el capital del Estado. Entonces nosotros necesitamos que crezca no solo con su lógica, sino que crezca con la lógica de la producción y responda a eso. Ciudad de Región. Encontramos un lugar, centro de transferencia de carga, donde se podría hacer muy velozmente, juntar todo el NOA, concentrar y hacer esos 1.000 kilómetros por ferrocarril, ya sea en las terminales portuarias o en los centros urbanos.
Entonces, para concluir, ¿sí?, básicamente, dar soluciones logísticas a partir de la demanda de carga, un plan de mejoras selectivas de operatividad, transferencia de carga y el rol del Estado como articulador entre los diferentes actores. Mayor participación de los actores. Una cosa, necesitamos que los actores, como lo decía hace un rato, se involucren y sean operadores logísticos. A veces hay problemas que son empresas vinculadas a otras, ¿sí?, por esa concentración vertical que algunas empresas tienen, y necesitamos que desarrollen su expertise como operadores logísticos. Nada más y muchas gracias. Gracias al licenciado Montomelli. Y a continuación va a hacer su presentación el licenciado Juan Chimento, director nacional de puertos. Me voy a bajar porque soy más bajito que él, así que me voy a poner cómodo. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación a participar de este importante evento. A ustedes también. Veo a muchos colegas, amigos de la comunidad portuaria, exfuncionarios también. Bien, lo que yo quería compartir con ustedes es el tema de la infraestructura portuaria de aquí al futuro. Voy a empezar mostrando lo que tenemos ahora en distintas regiones, la región fluvial, la región metropolitana y la marítima. Vamos a ver alguna cuestión de formación, pero sí una presentación así dividida en estas regiones solamente a título metodológico, porque la política de la subsecretaría es la integración federal de todos los puertos, ¿sí? Y además una política y una medida que ha tomado el subsecretario, que creo que es histórica, con respecto a un nuevo traza del canal, que va a conectar los puertos marítimos con los fluviales, y por supuesto pasando por los metropolitanos. Esa es política básica de la subsecretaría de Puertos Navegables. Bueno, dicho esto, voy a pasar a presentar unos cuadros donde tenemos la infraestructura actual, ¿sí? Lo primero, que son los frentes de atraque o muelles que tenemos, divididos en estas regiones que yo les comentaba, ustedes lo pueden ver, así que yo no voy a leer lo que está acá. Y vemos que hay una gran participación de muelles corridos longitudinales que son los puertos estatales. Además tenemos otra tipología de amarres. En cuanto a las capacidades de tancaje, ahí sí tenemos diferencias con respecto a los puertos privados. La división también es a efecto metodológico y no de desintegración, al contrario. Estamos agradecidos por las inversiones privadas. Lo mismo pasa con los hilos y las celdas, qué capacidades tenemos ahora y que creo que estamos moviendo, que vamos a ver después de un año particular, que es el año 2012, va a presentar las cargas movilizadas. En las plazoletas también tenemos esas dificultades y con los depósitos cubiertos, obviamente, que hay una gran participación también en la zona fluvial. Luego tenemos las principales cargas que se movilizaron. Yo tomé un año por tomar cualquiera, pero el año 2012 fue algo particular porque tuvimos en el comercio exterior un superávit considerable, más de 12.000 millones de dólares. Entonces queremos mostrar esta foto. Las principales cargas que se movieron en las distintas regiones, que va de Formosa a San Pedro, que tomamos para una cuestión metodológica, son estas que ustedes ven acá, que tienen que ver con la particularidad de la zona. En la área metropolitana, bueno, pasa, si vemos carga general, ustedes entiendan que es contenedores y carga unitizada, ¿sí? Y después los demás productos que tienen que ver con esta región. Y la región marítima es particularmente de la zona de la Patagonia y la parte norte de la Patagonia nuestra. En cuanto a los volúmenes utilizados o movilizados, perdón, en estas regiones en el año 2012, vamos a ver una cantidad de 142 millones, un poquito más, de toneladas movilizadas por el sistema portuario en general, ¿sí? Y vemos ahí la participación de los puertos públicos, los puertos privados. Lo mismo tenemos acá, que sí nos sirve ahora la cantidad de puertos que tenemos en las distintas regiones. 17, 6 y 15 en las marítimas, el 38 son el 39% de la estructura portuaria, está en manos del sector público y el 61% en manos de los privados, ¿sí? Muy bien, con 97 puertos en total operativos.
Alguno de ellos a veces deja de operar por circunstancias muy puntuales. Por ejemplo, hubo casos del puerto de Formosa que no operó en un momento, el puerto de Reconquista que no operó en algún momento, pero lo tomamos en general. Y acá podemos ver la carga promedio que hubo en cada uno de los puertos. Y vemos que con la menor cantidad de puertos que hay, y el 39% de la estructura portuaria movió bastante más que lo que son los puertos públicos. Pero es un año particular, no quiere decir que esto sea siempre, esto es muy dinámico. Y ahora tenemos un nuevo escenario que se nos plantea de aquí para adelante con otras connotaciones muy importantes. Tenemos que tener en cuenta el Plan Agroalimentario Industrial 2020, el Plan Estratégico Territorial del año 2016 que se preparó durante un año y pico, y las exportaciones por más de 100 mil millones de dólares. Se espera que haya 94.000 en este año y llegar a los 100.000 el próximo año. Y que vamos a hacer un repasito nada más, porque yo no voy a explicar estos planes, que creo que es conveniente que cada tanto los veamos, vayamos a la fuente, vamos a buscar algunos antecedentes, a ver cómo nos paramos allí. Acá lo que dice es simplemente que se han determinado 24 complejos, que son los más importantes de la Argentina, y ver cómo vamos a reaccionar sobre esos 24 polos. Actualmente tenemos esta situación, que lo explicó muy bien la Presidenta de la Nación, y tenemos acá los lugares en los que estamos preponderantemente primeros. Primer exportador de biodiesel, segundo exportador de maíz, tenemos tercer exportador global de granos de soja, cuarto productor mundial de harina de trigo, quinto productor mundial de harina sucia, sexto exportador global de trigo, bueno, de cebada, de tabaco, malta, paso de uva, que son economías regionales que hay que apoyar, que son muy importantes para las regiones. Y noveno, exportador global de harina, décimo exportador mundial de vino, carne, pollo, de carne de pollo, jugo concentrado, en fin, una serie de productos que tienen que ver con otro plan también. Por supuesto que no están distanciados los planes que se han diagramado. Por ejemplo, el territorial también es muy importante. Por acá sí nos interesa particularmente a la subsecretaría, a la Dirección de Puertos y otras, a la Secretaría de Transporte lo mismo, como ha presentado recién el compañero Mayameli. Aquí tiene que ver con la identificación de necesidades de infraestructura. Si bien hay índices mundiales donde nos ponen un poquito abajo de lo que necesitaríamos, no hace falta que nos digan los de afuera. Nosotros sabemos lo que tenemos y qué podemos hacer. Y se partió de un modelo de territorio nacional donde se ve claramente cómo están instalados los stocks de infraestructura y cómo se relacionan los bienes y servicios. Y en el estudio se dividió en 25 subregiones que representan cada una una particular diferente. Pero ahí estamos bien claro que todo ese trabajo se hizo en consenso con las autoridades provinciales, no es nada que haya salido de la nada, ¿no? de la nación. A nosotros particularmente nos interesan los corredores de conectividad. Eso es lo que nos preocupa a nosotros y lo que tomamos como base. Lo mismo que, como mencionaba Manciameri, el proyecto que hay en funcionamiento del Observatorio de Transporte, nosotros también hemos tomado y tenemos participación con ellos. Pero nos interesa particularmente los corredores de conectividad que tenemos en la Argentina. Esta red presenta algunas características que tienen que ver con los flujos de cargas. Si bien tenemos antecedentes, queremos tenerlos certeramente, no tratar de relevar cosas que posiblemente tengan alguna particularidad y no hacen a las cuestiones generales. Y acá el plan estratégico plantea algunas situaciones poco complejas, pero podemos ver que una de las alternativas es la que está esbozada en este panel, en esta presentación, y dice inversiones en capacidad de la red vial, centro de transferencia intermodal, mejoras en el sistema portuario y otras. Con el compañero Mayameri hemos hablado un par de veces de la necesidad de volver a que en los puertos llegue el ferrocarril. No porque sí, el 7 de marzo es el día del ferro portuario, ¿sí? No es el día del portuario, no es el ferroviario.
es una vieja concepción, pero nosotros tenemos que volver a eso, o por lo menos que los ferrocarriles lleguen cerca de los puertos para hacer la ruptura de la carga o la transferencia en algún lugar cercano. Esta opción, que estamos hablando de mejorar estas situaciones, va a permitir claramente que la congestión se minimice y que haya mayor eficiencia económica en las operaciones. La otra alternativa es mucho más compleja porque hay que cambiar ya el diseño de la red. Va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Y además hay otras cuestiones que son culturales. Yo personalmente opino, no es una crítica ni nada, porque cada cual todos tenemos un poco de verdad en lo que decimos, en lo que pensamos. Y nadie invalida a otras. Pero digo que la región, que es donde estamos hoy, tiene arraigos culturales, ¿sí? Y es diferente a otras zonas como la marítima, ¿sí? Que tenemos 4.000 kilómetros de costa. Pero nosotros tenemos acá en el río la cuestión cultural que hace mucho a la conciencia marítima, a la conciencia del sistema de navegación y de los puertos. Y acá tenemos pintores, artistas, cantores, poetas, que no tenemos en el mar. No sé por qué, pero esa es la realidad. Por lo tanto, confirmar una nueva red con una reasignación de poblaciones es un poco más complejo y lleva mucho más tiempo hacer eso. Por lo tanto, creo que con acierto se está trabajando en la primera solución o en la primera alternativa, que es tratar de descongestionar a través de esos módulos de intermodales y de las transferencias ferroviarias a los puertos esta problemática. El otro plan es las exportaciones, el aumento y diversificación de estas exportaciones. El programa PADEX, ¿sí? De llegar a los 100.000 millones de dólares el año 2015. No estamos muy lejos. Hemos llevado 90 y pico mil millones el año pasado, así que este año esperamos llegar a los 100.000 millones. El objetivo es, de este plan, mejorarlos en términos cuantitativos y cualitativos. Si bien cualquiera que estudia o lee o trata de ver cómo es el tema del comercio exterior argentino, generalmente se promocionan aquellos productos que no son tradicionales. Pero nuestra participación en el Producto Bruto de las exportaciones es muy baja, por lo tanto es bienvenido este plan y un anuncio entre el jefe de gabinete de ministros y el canciller Timmermans han informado y anunciado este plan. Creo que es interesante y no va muy lejos, sino es este año y el año próximo que hay que hacerlo. Y tiene alguna metodología que es muy simple, que son las promociones y son las misiones comerciales directas al exterior o las inversas que vengan los que necesitan esos productos a la Argentina. Es algo muy sencillo, muy fácil. Y este es un nuevo escenario que aparece en las necesidades de nueva infraestructura. Vimos lo que teníamos, lo que se proyecta, 160 millones de toneladas de granos nada más, y habíamos visto en el año 2012 más de 140 millones de toneladas movidas entre importaciones y exportaciones por los puertos argentinos. Si necesitamos manejar 160 millones de toneladas de granos nada más, imagínense lo del resto, así que estaríamos más de los 200 millones de toneladas. También se espera un aumento considerable en los próximos años de productos unitizados o contenedores, que los llamamos así, cerca de más de los 3 millones de toneladas por año. Por lo tanto, necesitamos alguna otra cosa, cómo enfrentar esta problemática nueva. Y desde nuestra subsecretaría, a través de la Dirección Nacional, estamos elaborando una encuesta nacional de capacidad portuaria. No es nada nuevo, no hay nada raro, nada que ustedes no conozcan de los datos que se necesitan, pero sí necesitamos de primera mano y de las diferentes fuentes que tienen los puertos, propiamente ellos y las que siempre están conectados con otras organizaciones dentro de la comunidad portuaria. Así que esto es un dato nada más y es un anuncio, como hicieron otros, el gobernador, como hizo la intendenta acá antes, y simplemente es una nueva fórmula de tratar de interiorizarnos desde de primera mano, de necesidades que tenemos para el futuro. Es un simple detalle o numeración de cosas que hemos preguntado. Pero no lo puse adrede acá, porque me parece que es un tema muy importante para pasarlo así como una filmina nada más. Pero creo que es importante. Todo esto que estamos hablando, que estamos preparando, desde la Secretaría de Transporte, desde el Ministerio, de la Presidencia de la Nación,
Si no tenemos una buena capacitación de las personas, toda esta infraestructura no nos va a servir demasiado. Por lo tanto, tenemos que trabajar junto con los gremios, que ellos tienen esa necesidad de capacitar a las personas, y lo hacen muy bien, desde el Estado también y desde las universidades. Cualquier cosa que hagamos con mejoramiento de infraestructura necesitamos también la capacitación de las personas que lo manejen. Bueno, eso es todo lo que quería contarles y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Chimento. Ahora, bueno, la presentadora va a convocar a su secretario, pero en términos generales es importante concluir y resumir. El licenciado Mangiamelli planteó la necesidad del desarrollo del transporte ferroviario, que concatenadamente seguramente va a también impulsar fortalecer el transporte fluvial. Y el licenciado Chimento también en algunos puntos coincidiendo, haciendo un análisis de la situación de los puertos en la actualidad, los proyectos, los desafíos, la necesidad también de fortalecer el sistema fluvio marítimo y de los nuevos escenarios a partir del plan agroalimentario, el plan estratégico territorial y la decisión dentro del plan del programa de aumento de exportaciones a 100.000 millones de dólares. Así que bueno, estas son las breves conclusiones y vamos a esperar entonces la presentación del ingeniero de la mano. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un agradecimiento estar acá en un momento, como ya hablábamos hoy al principio del inicio de estas jornadas, en un tiempo que tiene evidentemente un conjunto de singularidades que la verdad reafirman la necesidad de este tipo de encuentros e intercambio de ideas. Y voy nuevamente hoy, acá en Rosario, a traer una frase justamente de este ilustre rosarino, que me parece el lugar más que indicado para compartir con ustedes una de las obras más prolíferas de uno de los mayores estadistas que dio la Argentina, que tal vez, si bien perteneció a una generación que inició esa etapa tan singular de la historia argentina ya por principios del siglo XX, siglo XIX, es tal vez uno de los más tardíos, nace a mediados del año 1854. Y entre otras frases quisiera compartir con ustedes una que me parece que pueda marcar estas jornadas. Y él hacía una reflexión de la necesidad, de la obligación, de la siguiente concepto que decía: la necesaria reorganización de los ferrocarriles y demás medios de transporte para reducirlos a un sistema en que predomine el interés nacional como único medio de defender los derechos de la producción argentina. Me parece que esta frase tiene una densidad histórica muy significativa y habla de un derecho, de una definición que tal vez en otros lugares yo por lo menos no lo he encontrado, que habla de los derechos de la producción argentina. Y me parece que es realmente una contribución, una especie de destello de este extraordinario intelectual que a mí me marcó, por eso quería compartir con ustedes esta pequeña reseña de su enorme obra, que los invito a que la leamos. Hoy la tecnología nos permite rápidamente, sin necesidad de irnos a una biblioteca, poner Estanislao Ceballos, ahí tenemos y ahí veo muchos chicos jóvenes, tal vez estudiantes, universitarios. Los invito a que en un momento de reunión lo compartan y van a descubrir algo extraordinario. Y tal vez también marca que de pronto la historia en esa circularidad que de pronto uno desde su propia subjetividad temporal no la aprecia, parecería que los fenómenos sociales en tiempos que exceden a la cronología, a la temporalidad de la individualidad, nos va como promoviendo o presentando escenarios que vienen a tener, a diferencias de diferentes tecnologías, pero las mismas matrices, las mismas dinámicas de los conflictos parecerían como que se repiten
a modo de unidad conceptual. Y yo decía que la Argentina, en particular, está frente a un momento extraordinariamente complejo. Y bien como lo dice la frase que eligió Juan Carlos para el día de hoy acerca de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, la verdad que el desafío que tenemos por delante, si evidentemente tiene una palabra que lo pueda representar con mayor nitidez, es evidentemente la oportunidad. Es decir, Argentina tiene por delante una extraordinaria oportunidad. Y además de esa extraordinaria oportunidad que ya va más allá de una cuestión meramente local o regional, sino que nos pone de nuevo, como a principios del siglo XX, en una nueva alborada y una nueva posibilidad, como que de pronto la historia nos da una nueva chance de poder volver a estar en un lugar en el cual Argentina tiene todas las condiciones para poder recuperar ese protagonismo y esa estatura que por el país que somos, el 8º país territorial del mundo, el 5º país en función de litorales, fluviales y marítimos en relación a la población y a su actividad económica, y 40 millones de argentinos, trabajadores, bien formados en ese templo sagrado que es la escuela pública, realmente nos pone en una posición que nada tiene que envidiar a ningún otro país del mundo. Y en esa oportunidad tenemos justamente ese patrimonio fluvial que fue defendido por muchos argentinos que mataron y murieron por la soberanía de nuestro Paraná, por la soberanía de cuánto kilómetro cuadrado de territorio fue ganado para nuestro albedrío y para nuestra administración. Y ese espacio geográfico va a ser el escenario tal vez de uno de los procesos logísticos más formidables que se puedan observar. Es decir, cualquier número, por más conservador que sea, en los próximos 10 años, a más tardar, tal vez transiten por nuestras aguas, por nuestro querido Paraná, por el Paraná argentino, el 50% de la proteína vegetal que va a consumir la humanidad. Realmente eso nos tiene que dar la pauta de que va mucho más allá de las cuestiones nuestras internas, como decía el presidente de la Bolsa de Comercio, ¿no? Que él había tenido un debate interno si acompañaba o no a funcionarios, creo, al gobernador y funcionarios de esta provincia a una gira por el exterior. Como que alguien pudiera pensar que un presidente de una bolsa de comercio no pudiera acompañar a un dirigente gremial, a un funcionario estatal, ¿no? Parecería que esos debates, que por supuesto son lógicos y razonables en una sociedad democrática, por supuesto no pueden y ni deben, y de hecho fue feliz su decisión de acompañar, impedir que el Estado argentino, con sus empresarios y trabajadores, pueda salir al exterior, en definitiva levantar las banderas por la cual nos acoge a todos, que es la celeste y blanca, ¿no? En este desafío empieza a aparecer, y quiero compartir con ustedes, una nueva ecuación, por lo menos para nosotros, que estamos a cargo de estas responsabilidades, altas responsabilidades que nos ha honrado la Presidenta de la República. Porque generalmente cuando administramos un patrimonio público, empezamos a reflexionar principalmente alrededor de nuestras propias dinámicas, de nuestros propios conflictos, pero ahora aparece con más nitidez, como más que nunca, una cuestión que hace a una visión donde esa geopolítica, esa estrategia que de pronto aparece como una cuestión teórica, alejada de las cosas cotidianas, aparece como una necesidad de vernos partícipes. Porque la Argentina hoy, queriendo o no queriendo, como decía un dirigente, conmigo o sinmigo, por ese río, con argentinos en argentinos, va a producirse el fenómeno que inexorable se va a producir. Y justamente ese es el desafío, de no dejar pasar esa oportunidad, ¿no? Como decían los griegos, que a la oportunidad, ustedes saben, digamos, me llamó la atención, la pintan calva, y por lo menos para mí me resultaba intrigante. Yo no sé bien por qué me intrigó el porqué, el dicho de que a la oportunidad la pintan calva.
Y bueno, estudiando historia es justamente eso, la pintan calva porque la oportunidad está representada por una mujer bella sin pelo. O sea que pasa. Uno la toma al pasar o si no, se aleja. Y al no tener pelo uno ya, pasados instantes, la pierde para siempre, ¿no? A la oportunidad la pintan calva. Y en esa cuestión empiezan a aparecer, y es importante que hagamos también un alto, estudiar las proyecciones estratégicas de la región. Y empieza a aparecer, por ejemplo, un sector de Brasil, el Mato Grosso y el Mato Grosso do Sul. El sector que de la economía brasilera es el que ha crecido más que todo el Brasil y tiene una instancia de haber crecido en los últimos 10 años al 10% anual, es decir, ha crecido igual o más que China, por ejemplo. Y ha sido una de las locomotoras del crecimiento brasilero, o sea que independientemente de sus 3 o 4 millones de habitantes, que de pronto proporcionalmente a la población brasilera no son particularmente significativos en términos aritméticos, sí lo es en cuanto al aporte que hace ese sector al crecimiento global del Brasil como economía, y por lo tanto está en el centro de atención de la dirigencia de Brasilia, tutelar y estudiar y elaborar los programas respecto de este sector. Este sector tiene 2 puntos de apoyo fundamentales en su crecimiento, que es el crecimiento de la soja y la ganadería. Una proyección de los próximos 8 años indican que cualquier visión estratégica que tenga el Brasil para sostener el crecimiento de este sector debe apuntalar una producción que proyectada en el tiempo alcanzaría las 70 millones de toneladas. Y la sostenibilidad, la sustentabilidad de la competitividad de esta producción está basada fundamentalmente en la logística, porque son productos cuyo valor en los mercados de consumo, la participación en esa matriz de precio, la logística es por encima del valor propio de la mercadería, con lo cual la estrategia logística es el pasa no pasa y es lo que define si ese producto que tiene las condiciones de poder producirse, poder existir, del punto de vista económico tiene entidad en la medida de que haya una estructura logística que lo soporte. Es algo parecido como esas reservas petroleras. Uno puede tener mucho petróleo, poco petróleo, pero la certificación deviene en cuanto a la factibilidad económica. Cuando se certifica no solamente una disponibilidad, sino de una infraestructura que lo pueda colocar en términos de costos al pie de la refinería. Entonces ya tenemos ahí una tensión, tenemos una presión, tenemos una identificación de una producción de un país vecino que está soportado, que a su vez contribuye a la producción global de ese país y que cuya sustentabilidad en el tiempo para apuntalar ese crecimiento deviene de una infraestructura logística. Y en este caso particular es nuestro Paraná el que le da justamente esa identidad competitiva. Después podemos bajar hacia el Paraguay, podemos hablar también rápidamente de 20 millones de toneladas. Podemos hablar también de Bolivia, no solamente de su frontera sojera, sino también su mineral de hierro. Por supuesto también en este cálculo que estamos hablando no solamente hablamos de la soja, sino también ese mineral de hierro, ¿no es cierto? O sea que ahí solo ya estamos hablando de más de 100 millones de toneladas. Y después tenemos la Argentina, con un programa estratégico que habla con claridad, escrito y como meta de país, que en el año 2020 alcanzar las 150 millones de toneladas. Ya estamos prácticamente en las 100. Parecería que la Argentina rápidamente, del punto de vista geográfico y de la posibilidad, tiene la factibilidad de estos volúmenes. Está claro que sin lugar a duda, y qué mejor que la zona, que Rosario, y que ustedes, los rosarinos, saben perfectamente que si hay un cuello de botella en este esfuerzo estratégico no va a pasar ni por las hectáreas, ni por los fertilizantes, ni por la tecnología que depunta. Va a ser, evidentemente, la logística la que va a dar y la que va a marcar la posibilidad de ir llevando estos volúmenes. Con lo cual, hablábamos el otro día de una tensión que después, bueno, se repite en los diarios hegemónicos con cierto maltrato, como es habitualmente en las políticas de
de nuestra presidenta, pero no nos debe preocupar. Y también, bueno, también me consolaba con Ceballos, porque si alguien sufrió en las columnas de La Nación los ataques furibundos de sus teorías de defensa de la soberanía nacional, fue justamente el ilustre rosarino, ¿no? Que Rufino de Elizalde, canciller de Mitre, lo fustigaba en sus columnas casi brutalmente. O sea que, bueno, no hay nada bajo el sol. Y ahí empieza una tensión porque si entramos a hacer, y hablaba con cierto de creación de fantasma, a nadie pretende un fantasma, sino decir claramente, agarrar un papel y un lápiz y sumar una aritmética, nos va a dar una necesidad y una demanda y una expectativa de transporte que fácilmente nos va a llevar a una situación compleja, que nos puede hacer, digamos, deslizar en el conflicto o deslizar en la estructura de la asociatividad y de la armonía de un ordenamiento planificado para poder lograr de maximizar la capacidad logística de la hidrovía Paraná-Paraguay, que como toda infraestructura no es infinita, tiene una capacidad determinada. Y seguramente habrá algún tipo de tensión, porque lo más probable que suceda es que la capacidad de esa hidrovía en poco tiempo más alcance niveles de tensiones importantes y seguramente con esas tensiones aparecerán conflictos y que tenemos que estar preparados para poderlos procesar en forma positiva, hacia adelante, como oportunidad de trabajo y que esa hidrovía no sea de alguna forma absorbida por una visión estrictamente extractiva que nos deje a la, como bien decía Ceballos, que se tutela adecuadamente los derechos de la producción argentina. Ahí empieza una tensión. La Argentina fue la que financió y puso en marcha esta hidrovía. Fueron los argentinos con su trabajo la que hicieron posible la hidrovía y seguramente a la luz de la historia todos nosotros los argentinos nos preguntamos si fue justa la apropiación legítima de los derechos que ese esfuerzo estaba. Y la pregunta es, ¿de ahí crecimos nuestra flota de bandera? ¿De ahí pudimos hacer el desarrollo de la industria naval? ¿La hidrovía nos permitió profundizar y desarrollar puertos cada vez más eficaces? Y yo creo que el saldo es un saldo que tiene un saldo que nos da cierta resignación. No fue afortunado. Tenemos que repechar la cuesta y esta oportunidad es una nueva posibilidad para, sobre los errores cometidos, volver a avanzar, porque tenemos la oportunidad de recuperar aquello perdido. Tal vez si no hubiera estado la crisis de 2008, esta reunión no hubiera sido viable, porque seguramente ya se hubiera concluido a esta altura del partido las multimillonarias inversiones de las grandes mineras, de los grandes exportadores con una logística netamente extractiva y seguramente la geografía de nuestra hidrovía ya hubiera quedado definida. Afortunadamente, esa crisis del 2008 frenó esa tendencia irrefrenable del comercio y del mercado internacional y de alguna manera creo que eso nos permitió a nosotros una pausa y una nueva posibilidad. Y ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Perdimos nuestra flota, perdimos nuestra industria, y perdimos fundamentalmente una estructura logística por agua al servicio, como bien decía, de los derechos de la producción argentina. Y tenemos cierta tensión. Ustedes saben que hay una cierta tensión, un debate sobre el Uruguay, por ejemplo. Y esa tensión también deviene sobre una tendencia que queremos poner en la mesa, queremos debatir. O vamos a poder, digamos, entrar en un debate acerca si nuestra Prefectura Naval Argentina toma decisiones en funciones de obligaciones internacionales absolutamente indelegables. O las decisiones soberanas de nuestro Paraná van a estar sometidas a un debate de la multilateralidad. Entonces la multilateralidad es una oportunidad de crecimiento y de integración, pero también puede ser una amenaza para condicionar la soberanía de nuestro Paraná. También es un debate que no solamente se da acá, se está dando en Europa, se está dando en otros lugares, acerca de la multilateralidad, al servicio de qué o de qué proyecto está. Porque evidentemente también queremos debatir
Ahí hay un debate importante en Uruguay. Nosotros decíamos con mucha claridad, y fue tergiversado por la prensa, acerca de Nueva Palmira. Jamás dijimos que Nueva Palmira no tenía sentido, no tenía un rol. Claro que lo tiene, ¿cómo no lo tiene? Si nació la luz de un proyecto a la par de la Argentina. Pero sin lugar a duda, Nueva Palmira nació fundamentalmente como una terminal del río Uruguay. Ahí tenemos una gran oportunidad con los uruguayos. No hay antecedentes históricos, no hay antecedentes políticos, no hay antecedentes ni geológicos ni geográficos que justifiquen la presencia de Nueva Palmira en el río Paraná. Porque también en ese río, que va a tener que soportar casi 200 millones de toneladas en la parte baja, donde cualquier análisis logístico más elemental dice con claridad que cuanto más grande es el buque, cuanto más penetra en el territorio, más competitiva es la ecuación logística. Entonces, evidentemente, si hay una inversión importante para profundizar esa hidrovía, es evidente que en el lugar donde el esfuerzo está hecho para que naveguen los buques, es evidente que ellos deben ser priorizados. Con lo cual, todo indica que hay una segmentación claramente en ese escalón geológico que hace que, y viene al caso, que seguramente esta sea la zona que va a tener tal vez el más grande de los desafíos y la más grande de las oportunidades. Hablábamos también un poco de esta visión. El tiempo es corto, pero sí por que sepan que el Río de la Plata no tiene una sola salida. Tenía una sola salida si es vista del interés inglés o si es vista del vector noreste, que apuntaba ya a principios del siglo XX al centro que reunía el 50% del Producto Bruto Internacional. Hoy, el 50% del Producto Bruto Mundial se ha desplazado hacia otro vector. Y entonces empieza a aparecer la otra alternativa argentina, el sur. La geología nos abre también que también el sur existe y que tenemos una alternativa de navegación que tal vez no haya sido suficientemente explorada y explotada. Seguramente esa alternativa es la que mejor va a defender, como decía Ceballos, los derechos de la producción argentina. Podemos ir al histórico. Acá tenemos, yo les invito a esta carta que la vean, es un aporte extraordinario también de aquella época, hecha por Murature, donde claramente indica el porqué del origen de aquella navegación por la zona norte, por un problema geológico, es decir, la costa uruguaya es un GPS natural geológico. El morro de Piriápolis tiene 400 metros y se divisa a 45 millas, con lo cual en aquella época era tal vez el punto de recalada más eficaz. Pero siempre aparecía la Magdalena y la salida por la costa argentina, y de hecho también existen razones por la cual Buenos Aires no se fundó en Montevideo, sino justamente en Buenos Aires, por una cantidad de condiciones. Tenemos que volver a esa historia, porque ese canal tal vez tenía roles crecientes cuando justamente la conflictividad hacía que las tropas o portuguesas o inglesas condicionaban el comercio del virreinato, dominando la alternativa norte del ingreso al Río de la Plata. Por esa razón, en forma muy rápida, pasarlo, esta es la última, nosotros estamos proponiendo, ya tiene una decisión de la Presidenta de la República llevar adelante la profundización de una alternativa de dragado que nos permita alcanzar casi con 50 kilómetros menos y con un curso que es mucho más natural en cuanto a la sedimentación, alcanzar el mar argentino en forma directa y en forma soberana, y de poder desde el territorio argentino dar los servicios a la flota que hoy está recalando en costas no argentinas, entre otras paradojas que nuestros prácticos necesitan solicitar el servicio de embarcaciones no argentinas para poder embarcar en nuestros buques. Esta es una propuesta estratégica que estamos planteando para poder fundamentalmente vincular rápidamente con una cosa que se habló acá, que es fundamental, el eje entre Rosario y Quequén y Bahía Blanca. Tal vez ese eje, esa estructura logística va a ser la que tenga entre varias responsabilidades poder hacerse cargo de esas 150 millones de toneladas que vamos a tener en el corto plazo. El otro debate es la profundización de la hidrovía.
No es el momento de decirlo, pero es un debate interesante. A veces se pregunta, ¿cuál es el saldo del modelo que hemos seguido, que se alumbró en la década del 90? Yo creo que esa década del 90 ha dejado activos importantes y pasivos importantes. Yo que no soy de los que creen que todo debe ser o revalorado o descalificado en función de una base ideológica. Más allá que la visión, obviamente, de mi punto de vista, es extremadamente crítica de lo que se hizo en esa etapa histórica. Pero yo diría que ha dado, en el sentido de poder preparar a la Argentina para esta etapa, creo que ha hecho un aporte significativamente importante. Pero también podemos decir que se está agotando el tiempo en cuanto al mantenimiento de esa profundidad, al no haber incorporado en una estructura los accesos a los puertos, y por eso hoy, en este sector de la Argentina, seguramente se están sufriendo las consecuencias, que se agravan con la maduración de los efectos que está generando el dragado, que no va a ser sustentable y perpetuo en el tiempo. Ya el canal Mitre está modificando las técnicas de dragado por el agotamiento de los refulados, que están también indicando que estamos llegando a una etapa de modulación que nos impone la necesidad de reformular las cuestiones de los dragados. Acá yo quisiera agregar un concepto que tal vez no está bien difundido, pero yo lo quiero plantear porque hay estudiantes y hay centros de estudio, que se habla de la profundización de la hidrovía. Yo quisiera agregar un concepto que no es para contraponer, pero sí para complementar. Tal vez tenemos que empezar a estudiar si la capacidad logística de la hidrovía va a ir a través de una profundización o va a haber a través de una ampliación de los anchos. Y tal vez el camino sea en el aumento de las dimensiones de los buques de post-Panamax, a calado constante, y no al mantenimiento de buques de diseño que ya han quedado desactualizados, que es aquel famoso Panamax 230 metros de lora por 32.2 de manga, que parecería que se está dibujando en el tiempo, porque más allá de los problemas que pueda haber, perdón, en un par de años más estarán habilitadas las esclusas de Panamá con 48 metros de manga. Es un debate si el esfuerzo que tenemos que seguir es hacia abajo o hacia los costados. Lo dejo planteado, me parece que, y si la capacidad se va a ir a través del aumento de la capacidad de transporte con calados o con buques mayores. Es un debate interesante. Compañeros de las prefecturas seguramente lo están haciendo, es una cuestión, pero de todos modos tenemos que tener claro de que ya por un lado o por el otro no pensemos que nuestra hidrovía va a tener una ampliación extraordinaria, porque estamos llegando ya a niveles importantes de límites físicos. Con lo cual, seguramente este espacio, esos 90 kilómetros que nos hablaba el gobernador entre San Nicolás, entre Villa Constitución y San Martín Timbúes, sea tal vez el lugar de la Argentina donde se juegue el mayor de los desafíos. Ahí va a haber seguramente, en este espacio, se va a jugar, por supuesto no toda, pero sí gran parte del futuro, ya no solamente de Rosario, de Santa Fe, sino de la Argentina toda. En una cuestión de la tensión entre un modelo que quiere imponerse de afuera como una logística estrictamente extractiva y un modelo nacional que permita y que respete y que defienda esos derechos de la producción argentina. Ahí va a haber una tensión. ¿Qué va a pasar por esta hidrovía? ¿Contenedores de valor argentino, de producción industrial, o toneladas a granel de soja primaria? Ese es el gran debate, que no para hacer confrontaciones, pero sí estar atentos para que se logre un equilibrio razonable entre una logística extractiva, que seguramente por un tiempo más va a ser el sostén de la economía argentina, pero a la vez galoparle al costado con una tutela del Estado presente para que defienda una logística al servicio de la producción, de la inclusión social y el desarrollo humano y político y social de los argentinos, que en definitiva es el centro final. Bueno, esta es una cantidad de debates que se abren, el desafío es extraordinario y la verdad que acá no puede haber, como hubo a principios del siglo XX, confrontación de intereses. Porque si de pronto esta hidrovía se multilateraliza
se condiciona la soberanía y se privilegia las 70 millones de toneladas que vienen del norte, seguramente los productores locales también van a sufrir consecuencias. Y ahí los productores locales no pueden estar, digamos, en confrontación de intereses con el movimiento obrero organizado, con los servicios portuarios y con los servicios de industrialización. Por eso yo creo que están dadas todas las condiciones para que, a diferencia de aquella alborada del siglo XX, en este siglo XXI nos encuentra todos en el mismo barco. Acá el desafío es la congruencia, la convergencia, la construcción de consensos, la interpretación para poder eliminar las falsas confrontaciones entre industria, producción, movimiento obrero con movimiento empresario, Estado contra empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que están dadas las condiciones para que este extraordinario desafío que tenemos los argentinos, especialmente los jóvenes, estar seguros que no somos más que nadie, pero menos que ninguno, que tenemos todas las condiciones para poder dragar nuestros ríos, para poder construir nuestros barcos, para poder navegar con nuestros barcos de bandera argentina y para poder participar en pie de igualdad con todos los países del mundo que quieran venir a comerciar a la Argentina, siempre y cuando defiendan los intereses fundamentales del pueblo argentino. Creo que el tema daría para mucho más. Estamos trabajando muy fuertemente en otros conceptos que la integración portuaria, es decir, la descentralización de la estructura portuaria tiene que ir hacia una federalización de la portuaria y la construcción de la complementariedad portuaria de los puertos del norte, los puertos metropolitanos y fundamentalmente recuperar, como tuvieron en otra época, los puertos patagónicos, que seguramente van a tener un extraordinario rol para el desarrollo de ese sector de la Argentina. Y también decirles que seguramente, como estamos dando, habrá que seguir dando todas las batallas necesarias en el término internacional. Tenemos que llegar a acuerdos con los paraguayos, tenemos que llegar a acuerdos con los brasileros, tenemos que llegar a acuerdos con los uruguayos. Porque como siempre decía, y se está planteando en la prensa hegemónica, este gobierno no tiene ninguna tensión con el gobierno y con el pueblo uruguayo. Mal lo podría tener. ¿Qué nos diferencia de un hermano uruguayo? La verdadera tensión que hay es entre la renta de algunas multinacionales que no hacen en la Argentina porque no dejan hacer lo que quieren hacer en el exterior y el empleo de los argentinos. Esa es la tensión que tenemos que dirimir a favor fundamentalmente de aquel valor que tiene que ser primario en la fijación de todas las políticas públicas, que es la defensa del empleo de los argentinos, la defensa del trabajo de los argentinos, y creo que ese desafío sí están dadas las condiciones para que esa conflictividad que en la superficie podría existir, y el mejor ejemplo que podemos traer es que con Uruguay, cuando sacamos el foco del Paraná, que es un conflicto artificial de intereses no rioplatenses, y ponemos el foco en el río Uruguay, ese gigante dormido, ahí aparecemos las opiniones de ambos lados de la orilla, donde son absolutamente compartidas. No hay ninguna diferencia de interés entre un uruguayo del lado oriental con un uruguayo, porque también es uruguayo, del lado occidental. Necesitan productividad, necesitan afianzar sus economías regionales y necesitan disponer de la logística por agua, que evidentemente es la que más le puede aportar como competitividad agregada a sus producciones. Para que no nos vuelva a pasar como nos pasa ahora, con mucha tristeza, de los productores de arroceros de Chaco, que ven con tristeza tercera generación de productores de arroceros chaqueños, como una producción nueva en el Paraguay, le gana en competitividad porque esa producción dispone de una disponibilidad de logística por agua, y nuestra productor está condenado a llevar su producción vía camión a los centros regionales. Vaya paradoja, vaya absurdo, que hemos financiado una hidrovía para que en definitiva le dé competitividad a producciones que no tienen antecedentes históricos, y hemos sacado del partido a nuestros productores de triple generación
de productores de arroz del Chaco, y así ejemplos de estos hay por todos lados. Esto evidentemente lo tenemos que reivindicar frente al Paraguay y al Brasil, decir que esto es evidentemente injusto, y yo creo que cuando hay buena voluntad y hay razonabilidad, me parece que esto absolutamente es comprendido y se está comprendiendo, pero Argentina tiene que estar ahí defendida por un movimiento obrero organizado que esté comprometido con estos objetivos, con un verdadero empresariado que esté absolutamente comprometido con los intereses nacionales y un Estado presente, firme. Y no nos importa a nosotros ser el malo de la película, como nos dicen en el exterior. Seremos los malos de la película todas las veces que sea necesario, cuando sea obligatorio defender nuestra patria y nuestra bandera. Seremos todos los malos que se hacen y defenderemos, como lo hizo Ceballos, y haber sufrido todos los ataques de un conservadurismo que suicida, pretendía a través de atajos de beneficios pequeños, que en definitiva al poco tiempo de andar, ese que le dio la mano para comer, es el que también lo fue sacando del partido. Quiero terminar aquí esta cuestión para convocarlos y decirles, invitarlos con mucho entusiasmo a decirles que el futuro pasa y es calva y pasa por nuestra puerta, y ojalá que trabajadores, empresarios y funcionarios estemos a la altura de las circunstancias, porque nuestra patria así lo requiera. Muchas gracias y termino así el día de hoy.